Hey, ¿qué pasa, chavales? En este vídeo os voy a enseñar cómo he conseguido estos FPS gracias al nuevo pack de optimización avanzado, que bajo mi opinión es el mejor pack que vais a ver ahora mismo para optimizar vuestro PC, Fortnite y cualquier otro juego, ya que me ha ayudado gente que sabe bastante en este tema, el cual mencionaré posteriormente, así que ver el vídeo hasta el final para no perderos nada. Os voy a enseñar cómo obtenerlo, os voy a enseñar cómo se ejecuta todo para que lo hagáis de la mejor manera, así que os recomiendo bastante que no saltéis ninguna parte del vídeo y que lo veáis hasta el final para no tener ninguna duda. Por otra parte, también voy a dejar otro pack de optimización que lo vais a tener en mi Discord en la sección de descargas, para que así cualquier persona pueda obtenerlo, ya que van a haber dos versiones: la versión que va a poder obtener todo el mundo y la otra versión que es el pack avanzado, que es mucho más profesional y tiene muchas más cosas que van a ayudar a optimizar vuestro PC, ya sea un PC de gama baja, gama media o gama alta, que esto lo va a poder obtener las personas que solo hagan los siguientes pasos que voy a mencionar dentro de un momento. Así que no me rollo mucho más, vamos a ir al escritorio, pero antes de nada recordaros de que ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores y por eso traigo este nuevo pack de optimización avanzado, que es el mejor que he visto yo hasta el momento. Dejadme en los comentarios si os ha servido y a cuántos FPS jugáis ahora mismo en Fortnite. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo mi Discord, en el cual podéis descargaros las cosas, preguntarme cosas por ahí también y demás. Solo tenéis que verificaros para poder ver todo y hablar por ahí. Así que dicho todo eso, empezamos con el vídeo. Vamos allá. Vale, chavales, ahora mismo ya estamos en el escritorio y lo primero de todo os voy a enseñar cómo podéis conseguir este pack de optimización avanzado, que como ya os he mencionado antes es el mejor pack de optimización que vais a ver ahora mismo, ya que me ha ayudado gente profesional en esto, que sabe muchísimo sobre el tema de tweaks para PC y que esto os va a ayudar bastante a optimizar vuestro PC y sacarle el máximo provecho. Así que lo primero de todo sería cómo podéis conseguir este pack de optimización. Vais a tener tres maneras para poder conseguir este pack de optimización, ya vosotros elegís cuál queréis hacer. La primera manera en la que podéis conseguir el pack de optimización sería si os hacéis miembros de mi canal de YouTube. Podéis elegir cualquiera de estas membresías. Luego de hacer esto, recomiendo que hagáis captura y me la mandéis por la sección de code parceros de mi Discord y enviáis por aquí la captura para poder verificar que sois vosotros. Esta sería la primera manera. La segunda manera de poder conseguir el pack de optimización sería si os hacéis suscriptores de mi canal de Twitch. Obviamente, si tienes el Prime puedes usarlo de forma gratuita, que no te va a costar prácticamente nada, y luego de eso tienes que hacer capturas de que estás suscrito a mi canal y mandarla otra vez por la sección de code para así verificar que eres tú. Entonces es muy sencillo. La primera manera sería de haceros miembros de mi canal de YouTube. La segunda sería si os hacéis suscriptores de mi canal de Twitch. Y ahora vamos a la tercera. La tercera forma de conseguir el pack de optimización sería usando mi código parcero en la tienda, grabando un vídeo de cómo compras algo con mi código, en el que muestres tu nombre al final para verificar que eres tú, como estás viendo ahora mismo en pantalla. Esas son las tres maneras de las cuales puedes conseguir el pack de optimización para así conseguir el mejor rendimiento de tu PC. Dicho todo eso, os voy a enseñar qué trae el pack de optimización y por qué os lo recomiendo bastante. Antes de nada, que casi se me olvida, quería comentaros de que una vez que hayáis hecho esos pasos y los hayáis enviado por mi Discord y hayamos verificado de que estén hechos bien, os vamos a dar un rol que sería este de aquí, que sería de pack de optimización avanzado. Una vez que os demos este rol, os va a aparecer una nueva sección que solo lo va a poder ver la gente que tenga este rol. Si tú no tienes este rol, no vas a poder ver esta sección y no vas a poder descargarte el pack de optimización. Así que eso tenedlo en cuenta. Una vez que hayas hecho cualquiera de esos tres pasos y lo hayamos verificado, te daremos este rol para que puedas descargarlo. Una vez que ya tengáis descargado esto, vais a extraerlo y os va a salir esta carpeta. Os vais a meter, obviamente, y aquí vais a tener todo de forma ordenada. Y obviamente, antes de nada, voy a darle los créditos a mis compañeros, que serían estos dos de aquí, que serían el Don, que es el helper de mi Discord, y también a Energy, que hace poco que se unió a mi Discord, pero que ha sido de mucha ayuda y el que nos ha ayudado a hacer este nuevo pack de optimización, que es el más avanzado que vais a ver. Os recomiendo bastante que les sigáis a los dos. Este sería el Don en su Instagram, podéis hablarles por ahí en el caso de que tengáis cualquier duda, y como agradecimiento por haceros este nuevo pack de optimización. Y mi compañero Energy, que se llama Víctor, lo tenéis aquí para que lo podáis seguir en Instagram también. Él hace optimizaciones por Instagram también, podéis hablarle por si tenéis cualquier duda y así también agradecerle este nuevo pack de optimización que tenemos. Así que se agradece muchísimo si le seguís tanto al Don, que es helper de mi Discord, y Energy también. Sin ellos esto no habría sido posible. Ellos van a estar respondiendo vuestras preguntas siempre que ellos puedan y tengan tiempo, así que ya sabéis. Cualquier cosa les preguntáis a ellos también, que ellos también están muy atentos. Mi compañero el Don y mi compañero Energy. De todas maneras, tenéis por aquí su Instagram en un blog de notas por si luego no os acordáis. Vale, vamos a empezar, chavales. Lo primero de todo sería hacer un punto de restauración. Esto tenéis que hacerlo sí o sí antes de hacer cualquier cosa. No empecéis a toquetear cosas sin antes haber hecho esto. Ya sabéis, tenéis que darle a la primera opción que os sale aquí. Esto, lo bueno que tiene esto es de que no dan accesos directos para que luego no faciliten las cosas. Y esto es muy esencial, más que nada por si luego a lo mejor algo no funciona bien. Os recomiendo bastante que hagáis esto, le dais a crear. Y en mi caso, yo siempre que hago un punto de restauración le pongo la fecha que tiene el día de hoy. En mi caso sería 2023, 29 y 1.
el 29 del 1 de 2023. Le damos a crear y ya lo tendríamos. En el caso de que algo funcione mal, pues lo único que tenéis que hacer será veniros aquí también y vais a restaurar el sistema con el punto de restauración que habéis puesto, con el nombre que habéis puesto anteriormente. Y así ya tenéis el PC como lo teníais antes. Esto en el caso de que algo funcione mal, no tiene por qué pasar nada, obviamente. Pero obviamente cada PC funciona de una forma diferente. No todos los PCs son iguales, al igual que una persona no reacciona de la misma manera que otra. Un PC es prácticamente igual, no funciona de la misma manera, ya que tiene diferentes componentes, diferentes cosas, así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hacer un punto de restauración es lo que recomiendo antes de nada. Luego de esto vamos a desinstalar aplicaciones que no necesitemos, que esto es bastante obvio, pero bueno, esto a lo mejor hay mucha gente que luego se lo olvida. Yo, por ejemplo, he hecho optimizaciones y he visto a gente que tenía muchas cosas instaladas que lo hacían, que prácticamente no usaban nunca y que no les servían para nada. Así que lo primero de todo sería quitaros las cosas que no necesitéis en vuestro PC. Luego, las apps que se habilitan al iniciar nuestro PC, también os recomiendo bastante de que las quitéis. En el caso de que no conozcáis algunas, os recomiendo que no la toquéis. En mi caso, lo único que he dejado activado sería el de Windows Security, que este sí que me hace falta. En cambio, el resto que tengo aquí no me hace falta. Yo las deshabilito para que así luego mi PC se encienda de una forma mucho más rápida y no se tarde como en otras ocasiones. Esto obviamente lo vas a notar más si tienes a lo mejor un HDD y a lo mejor si tienes un SSD no lo notas tanto. Por eso es mucho mejor que tengas cuanto menos cosas habilitadas mejor, ya que así luego el arranque de nuestro PC va a ser mucho más rápido. Y por ende también vas a tener aquí arriba habilitado muchas más cosas, vas a tener muchas más cosas en segundo plano seguramente. Así que te recomiendo bastante de que vayas viendo qué es lo que no necesitas por aquí y que lo deshabilites. Y en el caso de que no lo conozcas, no lo quites, obviamente. Así que este sería el segundo paso. El siguiente sería un punto regedit, que es muy sencillo de ejecutar. Solo tenemos que darle doble clic, darle así y ya estaría. Esto obviamente yo ya lo he hecho, así que por eso no me hace falta hacerlo otra vez. Pero sería solo darle así y ya estaría. Luego de hacer todo esto que os voy a mostrar a continuación, tenéis que reiniciar el PC para que surjan los cambios. Esto sería en el caso de que queréis deshabilitar las actualizaciones de Windows, le dais doble clic y se os abrirá un panel en el que os va a pedir de que le deis a cualquier tecla para así luego continuar. El siguiente sería para deshabilitar las actualizaciones de Windows. Solo le tenéis que dar doble clic y esto ya se empezará a ejecutar por sí solo. Es bastante sencillo de ejecutar. Aquí os he dejado un bloc de notas en el que os digo lo que tenéis que hacer, que sería hacer un punto de restauración sí o sí, más que nada por si luego ocurre algo, que es algo que es fundamental. Esto por así decirlo sería lo esencial que tenéis que hacer nada más empezar. Ahora vamos a ir con los tweaks, que sería lo más potente que tenemos, que sería en donde se centra la optimización avanzada, que es donde me han ayudado Energy y Don, y es donde ellos han puesto lo mejor que tenían para que el PC vaya de la mejor manera. Todo esto que vamos a ejecutar por aquí es bastante sencillo de ejecutar, ya que son accesos directos y no vamos a tener que hacer prácticamente nada. Vamos a ir por el primero, que es el CPU. Estos de aquí van a servir para que nuestro procesador vaya de la mejor manera y dé su máximo potencial. Es muy fácil de ejecutar, vamos a tener que darle doble clic, por ejemplo a este de aquí, darle así y ya estaría. Vamos a aceptar. Y es muy sencillo. Con el resto va a ser prácticamente lo mismo, excepto con esto, dependiendo de si tienes un procesador AMD o un procesador Intel. Esto obviamente ya depende de cada PC, de cada persona, obviamente. Y con el resto va a ser prácticamente lo mismo. Esto, como ya os he mencionado, es para que vuestro procesador dé el mejor rendimiento posible. El siguiente que vamos a ejecutar sería el de GPU, que sería este de aquí. Esto va a depender también de vuestra gráfica, si es AMD, Nvidia. Ya esto ya depende de cada persona, obviamente. Yo en mi caso solo tengo que ejecutar el de Nvidia, que serían estos dos. Es prácticamente sencillos como el resto, los otros regedit que os he mostrado anteriormente. Le damos doble clic a estos dos y ya estaría. Como ya os he mencionado, esto ya lo he hecho, así que no me haría falta hacerlo otra vez. El de AMD lo elige el que tenga una gráfica AMD y el de Intel el que tenga Intel. En el caso de que queréis usar CRU, tenéis aquí el punto WinRAR, que sería para extraerlo luego, que sería para darle a extraer aquí y así tener el CRU. Que este programa es para tener una resolución nativa, una resolución estirada como nativa, que se usa con este programa, que es el que usan los pro players ahora mismo para tener una resolución estirada, por ejemplo una 1680 x 1050 como nativa en su PC, para así tener el menos delay posible. Esto obviamente no os voy a enseñarlo cómo se hace ahora mismo, porque si no se alargaría mucho el vídeo, pero tenéis un vídeo en mi canal para poder hacer esto. Esto sería para darle una mejor prioridad a vuestro GPU. Solo tenéis que darle doble clic y darle así. Y con el resto prácticamente lo mismo. El DDU sirve para desinstalar los drivers de forma limpia y así poder instalar unos nuevos. Aquí os hemos dejado un par de programas que os servirán bastante. Que por ejemplo el NV Clean Install sería para poder instalar los drivers nuevos de forma limpia y mejor optimizada.
Aquí os han dejado dos fotos que sería para poder configurar el NVClean Install de la mejor manera y para que así os rinda mucho mejor. Vamos a ir al tercero, que sería la memoria RAM, que os recomiendo bastante que lo hagáis. Estos de aquí son bastante fáciles de usar para optimizar la memoria. Os ejecutáis y se hace prácticamente solo. Con el resto prácticamente lo mismo. Y este programa de aquí os recomiendo bastante que lo uséis, que es para el tema de que se limpie la RAM constantemente y que luego no se sature. Vamos a ir por el cuarto, que sería relacionado con el internet. Es bastante sencillo de ejecutar también. Solo tenemos que darle a estos de aquí y hacer prácticamente lo mismo que con los anteriores. Y en el caso de que queráis usar DNS Jumper, que sería un programa para buscar las DNS que mejor os van a venir a vosotros. Es muy sencillo de usar. De todas maneras, tengo más vídeos de estos en mi canal de YouTube. Y obviamente esto os ayudará bastante con el tema de la subida de ping que tenéis muchas veces a lo mejor en Fortnite o a lo mejor con el Packet 2 que os ocurre constantemente. Seguramente esto os va a ayudar bastante a muchos de vosotros que tenéis alto ping. Así que os recomiendo bastante que lo hagáis. Vamos con el quinto, que sería el tiempo de respuesta. Y esto es algo que a mucha gente le interesa por el tema de reducir el input lag, el delay y demás en vuestro PC. Vamos a ir con el primero, que es el BCD. Tenéis aquí el primero, que tenéis que darle doble clic y se ejecutará solo, y en el caso de que a lo mejor queráis luego revertirlo tenéis que darle al segundo por si ha ocurrido algo, que en principio no debería, pero bueno, siempre hay que tener una segunda opción. Luego vamos a ir por el segundo, que es el ISLC, que es uno de los programas que recomiendo bastante y que muchos papayas se han usado, que es para el tema de estar liberando la RAM constantemente. Aquí abajo nos han dejado unos tools que serían estos de aquí. Por ejemplo, el Filter Case es uno que usó King para el tema del teclado, para que vaya mucho mejor en el tema del delay. El MSI Utility, que sería para sacar el máximo provecho a nuestra gráfica. El Time Resolution, que es uno de los más conocidos. Esto obviamente no hace falta que los uséis todos. Podéis ir probándolos poco a poco por vuestra propia cuenta, pero no hace falta que los uséis todos, obviamente. Luego de eso tenemos estos de aquí abajo, que serían para quitar el input del teclado, el del ratón, en el caso de que queramos solucionar los errores que tiene nuestro ratón en Windows 10. Esto obviamente ya depende de vosotros. Obviamente no hace falta que ejecutéis, como ya he dicho anteriormente, todo esto, porque no hace falta que lo hagáis todo, solo lo esencial y lo que os haga falta. Así que eso ya tenéis que valorarlo por vuestra propia cuenta. Vamos con el sexto, que es el del monitor, y esto obviamente vais a tener que saber cuántos ms tiene vuestro monitor. En mi caso el mío tiene un ms, voy a tener que ejecutar este de aquí. Si el vuestro tiene 2 ms, 3 ms o 4 ms, tenéis que buscarlo en las especificaciones de vuestro monitor. Esto lo podéis encontrar en Google, en cualquier sitio. Así que eso sería muy importante. Una vez que ya sepáis cuántos milisegundos tiene vuestro monitor, tenéis que ejecutar cualquiera de estos. Le dais doble clic y prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos con el tema de la limpieza, que es algo que recomiendo bastante. El primero sería este de aquí, que es muy sencillo para limpiar las cosas que son innecesarias de nuestro disco C, los archivos temporales, que es muy sencillo. Vamos a hacer esto de aquí. Esto se hace todo por sí solo, así que no tenéis que hacer prácticamente nada, es muy sencillo de usar. Solo tenemos que esperar un poquillo. Vamos con el siguiente. Y una vez que termine, ya le damos a cualquier tecla para continuar. Eliminar rastros. Es muy sencillo, solo tienes que darle doble clic y si os pide que accionéis cualquier tecla, lo hacéis y ya estaría. Limpieza profunda, esto va a tardar un poquillo más, pero bueno, no pasa nada. Y el último, NTFS Autoconfig. Lo está aplicando, va a tardar un ratillo y ya lo tengo. Aquí nos dejan un par de herramientas más que os recomiendo bastante que las analicéis y las probéis vosotros mismos. El Member Reduct, que sería el que os he dicho antes, que sería para la RAM. Este sería uno que hice un vídeo relacionado con esto, en el que nos ayuda a quitar varios servicios de nuestro PC que no vamos a usar. Y los demás que también nos van a servir bastante en el caso de que lo necesitéis, obviamente. Y aquí vamos con lo mejor que tenemos ahora mismo, que son los tweaks avanzados. Obviamente, como ya os he dicho antes, no hace falta que apliquéis todo, solo lo que os haga falta, ya que nos dan muchas opciones para deshabilitar de nuestro PC que nos vienen activadas si no lo hemos hecho nosotros anteriormente. Por ejemplo, este de aquí, que sería para deshabilitar las autorizaciones de drivers, que esto obviamente de forma opcional. Deshabilitar Cortana, el DVR, los reportes de error, el firewall, los servicios de Windows, que son servicios que a lo mejor no usamos y que no hacen falta.
deshabilitar el Windows Defender. Obviamente cuanto más cosas deshabilitemos va a ir mucho mejor, pero también tenemos que tener un poco de cuidado con esto, obviamente. Solo quitar lo que os hace falta. No quitéis todo porque a lo mejor penséis de que cuanto más cosas quitéis es mejor, pero no, obviamente no siempre es así. Cantidad no es mejor que calidad. Así que eso tenerlo muy en cuenta. Y por último vamos a irnos por los tweaks para darle una mejor prioridad a los juegos. Que tenemos unos cuantos como el CSGO, el Fortnite, el GTA V, Minecraft, Roblox y el Valorant. Esto ya depende de vosotros. En el caso de que juguéis al CSGO tienes que habilitar este de aquí. Yo no lo voy a habilitar porque yo el CSGO no lo tengo, el Fortnite sí, que sería este de aquí. Y en el caso de que queráis reemplazar el Game User Settings también lo tenéis aquí. Si tenéis el GTA V, este de aquí, el Minecraft, este de aquí, el Roblox, este de aquí y el Valorant, este de aquí. Cada uno tiene su respectivo High Priority, que es para que, por así decirlo, tengan una prioridad mucho más alta que el resto de cosas que se están ejecutando ahora mismo en vuestro PC. Luego de esto también tenemos planes de energía como el de Adam X, pero sería mucho más optimizado, o el de Ultimate Performance, que es uno de... Ya de vosotros depende de cuál queréis poner. Lo siguiente, aquí nos van a dejar un par de fotos en las que vamos a tener que elegir dependiendo de la gráfica que tengamos. En mi caso tengo una gráfica Nvidia, pero si tú tienes una AMD o un Intel vas a coger cualquiera de estas. Nos van a dejar una foto de cómo tenemos que configurar el panel, nuestro panel de Nvidia de principio hasta final para que nos vaya de una mejor manera. Esto obviamente ya lo veis de forma más tranquila cuando lo tengáis, pero más o menos debéis tenerlo así. Y en el caso de que sufras drops de FPS tenéis que tener habilitado el caché sombreador y ponerlo en predeterminado del controlador. Y en el caso de que queráis unos drivers que son los más recomendados, los tenéis aquí en el bloc de notas. En el caso de que tengáis AMD, aquí también tenéis prácticamente la configuración que deberíais tener para que os vaya de la mejor manera. Y para Intel prácticamente lo mismo. Aquí os he dejado un comando que es para que lo pongáis en el launcher de Epic Games. Os enseño cómo aplicarlo, que es muy sencillo. En esta sección de aquí os enseño cómo detectar si vuestro PC tiene virus. Es bastante sencillo con un programa. En el caso de que queráis un Game User Setting optimizado, solo tenéis que abrir esto de aquí, darle a copiar. Vais a iros al anterior que tenéis aquí, que sería porcentaje local app data, porcentaje, Fortnite Game, donde lo tenemos aquí, save, config, Windows Client, y vais a reemplazarlo, le dais a copiar y pegar y lo reemplazáis, para así coger este que está optimizado y lo reemplazáis por el vuestro que tenéis ahora mismo. Y así lo vais a tener. En el caso de que queráis instalar los drivers de forma correcta, aquí lo tenéis todo para poder hacerlo. Y en el caso de que queráis una optimización personalizada, aquí os enseño cómo podéis conseguir. Así que esto ha sido todo por este vídeo. También recordaros de que vais a tener en mi Discord, en la sección de descargas, vais a tener el otro pack de optimización que es gratis, que puede conseguirlo todo el mundo, en el caso de que queráis probarlo. Espero que os haya servido bastante este vídeo, queréis apoyo y demás, y cualquier cosa me lo dejéis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, un saludo y hasta la próxima. Adiós.